Desde tiempos antiguos, en el mundo de los videojuegos han habido dos empresas cuya rivalidad se ha alzado por encima de las demás. Enemigos cuyos piques, guerras de consolas, colaboraciones e importancia se remontan a las primeras consolas domésticas. Estoy hablando, por si no quedaba claro, de Atari y Coleco. Vale, es broma. Me gustan mucho los juegos retro, más que nada, pero a día de hoy considerar esto un videojuego es tener mucha imaginación. Me refería, lógicamente, a la eterna rivalidad entre Sega y Nintendo, que se remonta hasta los años 80, y ha sido una constante en la historia hasta que Sega dejó de hacer consolas terminando con la Dreamcast y hasta que Sony y Microsoft entraron al mercado. Hoy vengo a hablar de una de las estrategias de marketing básicas si quieres vender más que tu rival. Lógicamente estamos hablando de la publicidad, anuncios locos, curiosos, jingle pegadizos, cosas que llamen la atención y sobre todo, lo que más me gusta, las mascotas publicitarias. Las mascotas me llaman siempre mucho la atención. Sirven como cara visible de la empresa en anuncios, revistas y demás. Además de en este caso ser protagonistas de juegos y series. Paremos un segundo para hablar de las mascotas de Nintendo y de Sega. Si hablamos de la mascota de la gran N, la respuesta es clara y única. A todos se nos viene a la cabeza Super Mario. El fontanero y sus amigos han sido la cara de la empresa desde aquella máquina recreativa llamada Jumpman, y se asentó muchísimo más con los juegos de la NES. Desde ese momento, Mario ha sido el buque insignia de Nintendo, protagonizando todo tipo de publicidad y videojuegos. Pero, pasemos a ver a Sega. Como su rival en todo esto, Sega no podía quedarse atrás con su mascota. Tenía que inventar algo igual de icónico, igual de guay y que gustase incluso a más gente que la mascota rival. Veamos a ver qué se nos viene a la mente. Más o menos, pero no. Oye, tú ni siquiera eres de Sega. Ah, ya quisiera yo... ¡Para! ¡Perfecto! El erizo azul se convirtió en la mascota de Sega desde su primer juego en la Mega Drive, aunque apareció 6 años después de Super Mario. Es innegable que nos encontramos ante uno de los personajes y universos más importantes de toda la historia de los videojuegos. Parecía mentira, pero Sega lo consiguió. Creó un personaje que podía rivalizar en popularidad con Super Mario. Tenía sus valores opuestos. Mientras que Mario era modosito y bonachón, Sonic apuntaba al otro lado de la demográfica adolescente. Era cool, extremo, rápido, dinámico, sus temas eran más serios, el ambiente de los juegos un poco más oscuro y las series eran algo más malote que las de su rival. Pero por desgracia para los fans, los años han pasado y mientras el fontanero y compañía siguen en la cresta de la ola, nuestro querido Sonic ha sufrido juegos mediocres, rediseños no para todo el mundo, relanzamientos de sus juegos buenos hasta la saciedad y un maltrato que ninguna mascota se merecía. Por algo Sega siempre perdió las guerras de consolas. ¿Qué me estás diciendo? Que Sega contó con una mascota durante un corto periodo de tiempo, gracias a la cual consiguió vencer a Nintendo en ventas en territorio japonés. ¿Cómo puede ser eso? ¿Qué ser puede existir en este plano con tamaño poder? Oye, ¿soy yo el único que está escuchando eso de fondo? Para los que no estéis al tanto, os presento a vuestro nuevo líder soberano, al infinitamente poderoso judoka de Sega, amante y defensor de la Sega Saturn, y una de mis partes favoritas de la historia de los videojuegos, Segata Sanshiro. La Sega Saturn se lanzó en Japón en 1994, y los años pasaban sin pena ni gloria, y con unos números bastante modestos. Los directivos de Sega se reunieron para ver qué podían hacer para hacer que la consola fuese más exitosa. Presentaron la idea del personaje y se dio luz verde al proyecto en 1997. Segata Sanshiro es una parodia de Sugata Sanshiro, un judoka de una película del famoso director japonés Akira Kurosawa. La modificación del nombre se realizó para que se pareciese al eslogan en japonés Sega Satan Shiro, que puede significar o bien juega a la Sega Saturn, o bien se puede referir al color blanco de la segunda edición de la Sega Saturn que salió en esta época, siendo predecesora del color gris. El actor que lo interpreta ya era alguien muy famoso en Japón antes de los anuncios, tratándose de Hiroshi Fujioka, quien dio vida al primer Kamen Rider en su primera aparición en las pantallas japonesas. Para el que no esté muy al tanto de la cultura japonesa, Kamen Rider se trata de una de las series más famosas del país. Es del género tokusatsu, o lo que es lo mismo, el mismo género que los Power Rangers o Ultraman. Son series que tienen una base de fan enorme en el país del sol naciente, y por lo tanto podemos ver que Sega fue a tope con la campaña desde el principio contratando a este mastodonte de la industria.
Hiroshi es un fenómeno cultural tan grande en el país que incluso un planeta menor descubierto por un astrólogo japonés lleva su nombre. Ahí es poco. Segata Sanshiro procedería a aparecer en cantidad de anuncios televisivos que son famosos por su absurdez y por mostrar el poder que el personaje tenía entre manos. Vamos a verlos y los comentamos. Los anuncios siguen todos más o menos el mismo patrón. Segata es un ser todopoderoso, una entidad equivalente al Chuck Norris del internet antiguo, y su única misión es que juegue a la Sega Saturn y le dan igual los medios a los que deba recurrir para conseguirlo. En el primer anuncio podemos ver cómo nuestro héroe utiliza su llave insignia para hacer ver a 3 niños que deben jugar a la Sega Saturn. Lo mismo hace en este anuncio cuando con un solo par de movimientos es capaz de tumbar una discoteca entera. Venga, pon otra vez la de Quevedo. Ten cojones. Los poderes del viejo Segata son muy variados, y a veces es posible que las llaves de judo no sirvan contra sus enemigos, como le pasa contra estos zombies. Pero no os preocupéis, que hace falta mucho más que eso para tumbarlo. Solo tiene que usar su otro as en la manga. Puede activar sus llaves explosivas para hacer que revienten nada más toque el suelo, y si la cosa se pone seria, no haría falta nada más que multiplicarse y hacerse gigante para que sus rivales caigan ante sus pies. ¿Alguno de los que está viendo este vídeo no cree en Santa Claus? Pues vaya problema, porque no solo es real, sino que es Segata Sanshiro, y te meterá una paliza si ve que en tu lista no has pedido una Sega Saturn. Supongo que os estáis preguntando cómo puedo hacer para obtener estos increíbles poderes, cómo entrena el todopoderoso Segata, cuál es su rutina. Es fácil, 10 kilómetros con Saturn a espalda y repetición de guantazo a mando al fallo, acompañado de un par de partiditos de béisbol, de fútbol y un pelín de patinaje sobre hielo para el cardio. 3 meses y como un toro. Pero no os obsesionéis, también hay que tener tiempo para fortalecer tus relaciones sociales. Aquí podemos ver cómo él disfruta de su pareja canónica, Sakura del juego Sakura Taisen 2. Yo también habría caído ante su encanto, Sakura. Yo también. Pero como todo en esta vida, tiene que terminar, y Sega le dio a su mascota de las llaves de judo de oro un final a su altura. En su último anuncio publicitario, podemos ver cómo en las oficinas de Sega están celebrando porque el lanzamiento de la Dreamcast, la consola sucesora de la Saturn, está próximo. Esto lo ve un señor muy malo, que procede a lanzar un cohete para acabar con el edificio. Pero no pasa nada, porque Segata se encuentra encima del edificio de Sega, posiblemente su lugar de residencia cuando no está en las montañas entrenando, y haciendo gala de su excelente sentido de la justicia y amor por Sega, no duda ni un segundo en arrojarse al vacío para parar el misil. Más tarde redireccionándolo al espacio, montado en él para que explote en un lugar en el que no hará daño a nadie. Adiós, Segata Sanshiro. Viviste como un héroe y te fuiste como un héroe. Decir que la campaña publicitaria de Segata fue un éxito es decir muy poco. El personaje se convirtió en un culto en Japón. No solo de anuncios de tele se trataba, también grabó anuncios para la radio, tuvo apariciones en Fuji TV, incluso apareció en un concierto de música de Sega en 2013, más de 10 años después de su aparición publicitaria. Y hablando de música, la pegadiza canción de fondo de los anuncios fue tan popular que se convirtió en un single para CD cantado por el mismísimo Hiroshi Fujioka, que ya había hecho sus pinitos como cantante en Kamen Rider. El personaje tomó por sorpresa a Japón y abordó otros medios fuera de los publicitarios. Por ejemplo, ha realizado cameos en cómics, en este caso siendo el rival de Sonic en un torneo en uno de sus cómics. Y aunque perdió el combate, seguro que se dejó ganar para no dañar el ego del erizo. Así de noble es nuestro Segata. Es muy bonito poder ver en una viñeta a las dos mascotas más importantes de la empresa mostrando sus respetos la una a la otra. Siendo su medio, es lógico que el artista marcial haya aparecido en videojuegos, ya sea como easter eggs o personajes jugables. Vamos a ver unos cuantos. En un mapa del juego de Sonic and Sega All-Star Racing podemos verlo montado en el cohete haciéndonos ver que realmente no murió. Ya sabía yo que una explosión así no sería suficiente para dañarlo. También podemos aprender técnicas de artes marciales bajo su enseñanza en el juego Renta Hero No. 1. Y si de verdad quieres jugar como él y no te valen los burdos cameos, también puedes hacer eso, ya que es un personaje único y jugable en Project X Zone 2, al lado de personajes de mucha menor importancia que él, como Ryu, Mega Man, Phoenix Wright o Dante, entre otros, y donde podemos ver que después de tantos años su amor por Sakura sigue intacto. Qué fiel eres, Segata. Ojalá más como tú. Alguien de tal importancia para la Saturn no se podía quedar sin su propio juego, y así es. En su amada consola podemos encontrar el juego protagonizado por él, Segata Sanshiro Shinken Yugi, una graciosa compilación de 10 minijuegos donde veremos a nuestro protagonista realizar todo tipo de cosas en diferentes estilos de arte. Algunas veces será el propio actor, otras serán modelos en pixel art del mismo, etc. Podemos bailar, tirar regalos en las casas de los niños que se lo merecen, andar sobre hielo, entre otros.
Es bastante cortito y rejugable, y aunque solo esté en japonés, es 100% jugable sin saber el idioma. La influencia de Segata hizo que la consola aumentase su vida hasta el año 2000, y que, como he dicho al principio del vídeo, ganase a Nintendo en suelo japonés, aún por poco, vendiendo la Sega Saturn unas 300.000 unidades más que la Nintendo 64, éxito que se acarrea a la inmensa popularidad de Segata, y en la que se considera una de las campañas publicitarias más exitosas de la historia de los videojuegos. Pero Segata no terminó con él. En 2020, por el 60 aniversario de la empresa, pudimos ver una reinvención del personaje en forma de su hijo, Sega Shiro, que como curiosidad también es el hijo del actor original, y que protagonizó una serie de 3 cortos episodios en los que lo podemos ver defendiendo la empresa e implorando que juguemos a las consolas. Los 3 cortos son todos continuistas y cuentan una historia sobre el pequeño Sega Shiro. En el primero lo podemos ver hacer lo mismo que su padre, pero de manera un poco torpe y sin que nadie lo entienda. El eslogan tiene bastante menos gancho, todo se ha dicho. Sega Shiro, Sega Shiro, Sega Shiro. En el segundo, el chaval sigue en clase y muestra a todos cómo se puede vivir de una manera cool a base de llevar periféricos de Sega como accesorios. La mochila Sega Saturn le recuerda a su padre, y hay un bonito flashback en el que vemos cómo se entrenaba de pequeño, escribiendo Sega sin parar o golpeando consolas, todo para terminar cayendo al suelo en llanto al recordar el noble sacrificio de Segata. Pero no hay tiempo que perder, porque el segundo capítulo termina con la aparición de un enmascarado luchador que desea que Sega se arruine. Sega Shiro, ante esta amenaza y en el tercer episodio, y por el honor de su padre, se lanza al combate para recibir 3 hostias y acabar ganando por el poder de la amistad. La victoria lo deja con el casco en la mano, revelando que el enemigo no era ni más ni menos que su padre, Segata Sanshiro, que vuelve a aparecer en las pantallas 22 años después y que ha interpretado al villano para ver que la dinastía de Sega estaba en buenas manos y para asegurarle a su hijo que está orgulloso, solo para terminar implorándole que lo lance al espacio, donde acaba convenientemente estampado contra Saturno. La saga de Sega Shiro termina con este despertándose de lo que parece que ha sido un sueño, pero teniendo el cinturón negro de su padre en las manos, confirmándonos que Segata está ahí, siempre presente, cuidándonos cuando más lo necesitemos. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Segata Sanshiro es una parte súper curiosa de la historia de Sega, pero es exclusiva de Japón y por eso quería cubrirla para arrojar un poco de luz hacia su peculiar historia y sus anuncios, además de que pega bastante con lo que solemos tratar en el canal. Nada más. Si os ha gustado, dadle like, suscribíos y comentar sobre qué otra cosa antigua, rara o nostálgica queréis que hable en el siguiente vídeo. Hasta eso, nos vemos cuando encuentre otra cosa chula de la que hablaros. Chao.